Saludos cordiales amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Ezequiel Molina y quien les habla, tenemos para ustedes un programa bien interesante en el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre, en primer lugar o en la primera parte del programa, sobre un evento que se va a desarrollar en el país el próximo 18 de noviembre de 2015, perdón. Un evento que promete ser muy interesante porque se trata de la cuarta edición en la República Dominicana de Think Economic, una radiografía de la economía dominicana y la competitividad global. Con este evento se busca definir las directrices en temas de coyuntura económica y competitividad, así como otros temas de interés para el desarrollo económico del país. Por la naturaleza del evento y las personas que van a estar participando del mismo y haciendo las exposiciones, yo creo que es un asunto de mucho interés y nosotros, Agenda Económica, le complace recibir al señor George Tajan Maua, quien es miembro de la Cámara francesa, ¿no?, de turismo. Suiza, Dominico-Suiza. Dominico-Suiza, sí. Y es uno de los organizadores, está aquí para darnos todas las explicaciones y las informaciones que pudieran ustedes necesitar para participar de este evento y darle seguimiento y poder sacar provecho de mí. Así que bienvenido. Muchísimas gracias, muy amable, señor. Muchísimas gracias, señor Molina. Sí. Bien, George, vamos a hablar de tu evento, Think Economic. ¿Esta versión cuál es? Efectivamente, esta es la cuarta versión de la radiografía actual de la economía dominicana y rebautizada Think Economics para esta edición del 18 de noviembre de 2015. ¿Cómo se desarrolla el evento? Mira, es un evento que nos place siempre hacer y nos place siempre invitar a él porque desde su primera edición fue de mucho agrado para las personas. Nosotros siempre hemos tenido esa inquietud de cómo va la economía. La economía es un tema muy subjetivo. Hay economistas de una línea y economistas de otra línea, los más optimistas, los menos optimistas. Entonces, si está en la oposición de una forma, si está en el gobierno. Si está en la oposición está de una forma, si está en el gobierno es muy positivo siempre claro. la conclusión. Entonces nosotros siempre tratamos de llevar al público, que es un público generalmente que atiende de empresarios, directivos, de mando, de toma de decisiones, un elemento que les facilite preparar precisamente las decisiones más importantes de sus presupuestos del año en curso y del año siguiente sobre todo. Entonces nos ingeniamos este evento donde nosotros siempre buscamos a 4, 5, 6 de los expertos más importantes a nivel nacional e internacional, que cada uno de ellos nos permita ver su visión, pero de manera corta. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una especie de panel donde nosotros invitamos varios expertos, cada uno expone por 15 minutos y luego de cada exposición pasamos a las preguntas y respuestas donde el empresario, quien es uno de los que también tiene la percepción del día a día, hace las preguntas y hace los comentarios, porque también hay el tema práctico y teórico, porque hay expertos teóricos, hay expertos prácticos. Entonces siempre tratamos de que en esta radiografía económica, que su título es un poquito largo a veces, pero dice claramente lo que es radiografía actual de la economía dominicana, es una fotografía de la economía, y dónde estamos y a dónde vamos. O sea, ¿Solo de la República Dominicana? Solo de la República Dominicana, claro. En esta edición, y es muy buena tu aclaración, pasamos a un nivel superior, pasamos a una velocidad todavía más alta, vamos a decir. Nos engalana aún más el evento porque siempre ha tenido charlistas de muy alto nivel nacional e internacional, pero en esta ocasión estamos trayendo al fundador de lo que es el Centro de Competitividad Mundial del IMD. Una persona experta en temas de competitividad que tiene más de 25 años, de hecho uno de los pioneros, que es el profesor Garelli, que es un experto suizo que domina el tema de competitividad y la verdad es que es un tema sumamente importante para nosotros como país en vía de desarrollo que queremos cada día ser más competitivos.
Entonces, en esta ocasión, integramos a esta radiografía actual el tema de competitividad, donde el profesor Garelli va a tener una ponencia de unos 45 minutos sobre el tema de la competitividad global y la competitividad también de República Dominicana en el marco de esa economía global. George, yo quiero aprovechar tu presencia y yo sé que no fue eso que tú viniste, pero uno tiene que ver hacer algunas preguntas que no sean simplemente nada más del evento, porque tú vas a tener algunos minutos más para repetir el tiempo, Claro, cuándo, claro. dónde y si cuesta la participación o la presencia. Ya tú has participado en 3 Think Economy Correcto. y lo has organizado. Correcto. Este sería el 4. Sí. ¿Tú te atreverías a decirnos desde el primero hasta el tercero cómo has visto tú la economía evolucionar? Sí. A lo positivo, a lo negativo, cuáles son los puntos que todavía nos falta. Sí. Que no adelante tú a temas del Claro, evento, porque entonces claro. lo dañaría. Sí, no, me parece excelente la pregunta. De hecho, yo soy de los que piensan que a veces nos embaucamos tanto en el día a día que no nos tomamos el tiempo de pensar y de analizar. Yo tuve la oportunidad de conocer a un empresario muy importante aquí en el país que decía que los grandes hombres de negocio no estaban forzosamente dirigiendo las empresas, sino pensando, detenidos pensando. Yo jamás pudiese ponerme en los pantalones de los expertos que nosotros vamos a tener, quienes van a dar la idea propia de cada uno de ellos sobre cómo ha evolucionado la economía. Pero luego nosotros somos quienes tenemos que llevarnos nuestras propias conclusiones. La economía tiene temas también muy subjetivos. No solamente es el tema de los indicadores económicos, aparte de que la estadística muchas veces se puede manejar y hace que hable de una forma o de otra, porque tan simple como usted medir el per cápita sin tomar en cuenta los niños y sin tomar en cuenta los mayores de 60 años y si hay pocas personas en ese rango de edad, pues el per cápita va a subir porque es una interpretación de eso. Nosotros vamos a tener aquí a grandes economistas locales como Ernesto Selman, como Alejandro Fernández W. Vamos a tener al señor McDonald Benjamin, quien es el representante del Banco Mundial, que siempre hace una presentación, es por segunda vez que lo tenemos. Vamos a tener a Jacqueline Mora, que también es un economista excelente. Vamos a tener al economista Bernardo Fuente, quien va a estar haciendo la recapitulación de todos los expertos. ¿Viene de Washington? No, Bernardo se encuentra acá en el ¿Ya país. viene? Sí, sí, porque se encuentra. estaba en Washington. Sí, bueno, no sé si ahora mismo está en algún proyecto especial, pero Bernardo es el vicepresidente, segundo vicepresidente de Economía del Banco BHD. Lo estoy confundiendo con el funcionario del Banco Central que está FMI, Fran Fuente. Sí, y entonces vamos a tener el profesor Garelli. Bernardo está en el BHD, ¿verdad? Correctamente, correctamente. Entonces, sí, definitivamente, yo creo que nosotros vamos a poder salir nutridos porque el evento se desarrolla de la siguiente manera. Cada experto tiene 15 minutos, salvo el invitado internacional que va a tener un poquito más de tiempo. Y luego hay un panel de expertos donde el público interactúa. Entonces, cada visión de cada persona y cada pregunta va construyendo una conclusión propia de cada persona, porque no solo cada empresario tiene su propia visión, sino que está el hecho de que cada sector de la economía tiene su visión. Yo conozco personas de un sector que dicen que estos últimos 2 años han sido los mejores para ellos. Sin embargo, hay otros sectores que me dicen, bueno, nosotros, como decimos en dominicano, no estamos comiendo un cable desde hace 2 años. O sea, hay diferentes sectores, ¿verdad? Pero bueno, para no escabullirme totalmente tu pregunta, en lo personal, yo creo que los indicadores económicos han sido positivos. El país ha tenido cierto crecimiento. Sin embargo, en lo personal yo entiendo que no solamente hay un tema de indicadores económicos, sino también hay otros temas que son sumamente importantes para lograr calidad de vida. Pero yo creo que definitivamente el gobierno actual ha tenido muy buenas intenciones, hay que seguirlas, hay que continuarlas, para que nuestro país sea cada día más competitivo, que es uno de los temas que nosotros tenemos en el evento, que es la competitividad, y viene a hablarnos de la competitividad, uno de los gurús de la competitividad y uno de los pioneros en el tema de la competitividad a nivel internacional. Entonces, sí, nos quedan cosas por hacer, pero eso nos entretiene. Eso nos da, ¿verdad?, cosas para mañana. Tratándose de un experto de tanto nivel, y
que puede hablarnos, obviamente, con toda la experiencia que tú has mencionado, ¿no? Mucho de la competitividad y puede darnos cátedra y a todo. A veces uno le asalta la duda cuando se trata de expertos, aunque son de tanto nivel, no son de la República Dominicana, no tienen el día a día, ¿no?, de lo que pasa en la República Dominicana, sobre todo porque se desarrollan en ambientes de economía más avanzada, desarrolladas y cosas, y tienen una visión diferente a la que podemos tener acá. ¿Cree que el tema él puede manejarlo desde el punto de vista de lo que es la competitividad de la República Dominicana, o él puede darnos parámetros generales de lo que en realidad nosotros como país deberíamos hacer para tener un país competitivo? Obviamente, algo muy importante. Sí. Sí, no, definitivamente lo que usted comenta es muy cierto y se da muchas veces en temas de consultoría, donde a veces queremos brindar soluciones enlatadas y eso se da, pero este no es el caso. No es el caso porque realmente estamos viendo un experto en el tema de competitividad. Entonces, cuando se es un experto en un tema, se ha analizado desde diferentes ópticas y desde diferentes vertientes. La competitividad no forzosamente sea la misma, o sea, un país puede ser competitivo por diferentes factores. Y precisamente, si usted analiza, por llevarlo a un ejemplo llano, dos vehículos, primero hay que comparar peras con peras, no se pueden comparar peras con manzanas, no puede comparar una jipeta con un carro deportivo, tienen diferentes cualidades y virtudes para diferentes objetivos. Entonces realmente yo creo que siendo el señor Garelli un experto que durante los últimos 25 años ha analizado el tema de competitividad, uno de los pioneros en tratarlo a nivel internacional, habiendo sido el director del Foro de Davos por varios años, habiendo sido consultor de empresas de la talla de Hewlett Packard, siendo hoy en día el presidente del periódico más importante de Suiza, que es el periódico Le Temps, el periódico francés, en idioma francés, siendo miembro de la Asociación de Empresas Exportadoras de China. Es una persona que está muy al día de lo que es la competitividad en los diferentes continentes. No he tenido la oportunidad de ver su presentación porque su presentación nos va a llegar una semana antes para tenerla, para adaptarla, estar seguro de que todo lo que va a ser tecnológico funcione, y luego viene actualizada. O sea que hasta para nosotros es un tema de mucha curiosidad de ver cómo va a enfocarlo. Pero habiendo recibido en el pasado expertos de su talla, siempre estudian de manera detallada el país que van a observar, vamos a decir. Escúchame, que yo sé que tú no viniste acá a hablar y a contestarnos a preguntas que nosotros normalmente hacemos, pero dentro de ese tema te quiero hacer una pregunta que no es difícil de contestar, pero que puede ser bien interesante porque fíjate qué es lo que pasa. En la República Dominicana se ha hecho cualquier cantidad de estudios, han venido expertos de diferentes categorías y nos han traído, nos han hecho unas radiografías, nos han dado las recetas. Y a veces hemos gastado hasta mucho dinero para traer esos expertos y después esos estudios terminan engavetados. Sí. No se hace nada con ellos, simplemente gastamos el dinero, se habla de ellos durante un tiempo, se mencionan mucho, pero se olvidan y ahí quedó todo. Entonces, en estos eventos que ustedes ya por cuarta vez van a hacer en la República Dominicana, ¿tú crees que podemos avanzar en algún momento verdaderas soluciones de los temas que afectan la competitividad? Porque es evidente que si este país no resuelve el problema de competitividad, le va a dar mucha brega, muchas dificultades para poderse desarrollar. Claro. Entonces, si le entiendo, su pregunta entonces sería el saber si se van a poder lograr en algún momento las mejoras del lugar. Por lo menos la esperanza hay que tenerla, ¿verdad? Sí, yo creo que no. ¿Y qué es lo que pudiera estar impidiendo que no? Porque ya sabemos, tenemos la receta. Digo, no quiero de ninguna manera cuestionar el evento que ustedes van a hacer. Sé que ese es un evento de mucho nivel.
Le doy la razón porque yo en lo personal muchas veces siento la frustración como ciudadano dominicano que soy, es lo que más o menos interpreto de su intervención. Y honestamente sí, es un tema que a veces frustra un poco porque hay soluciones que emanan del sentido común, que no requieren de expertos internacionales. Hay soluciones que sí requieren de expertos internacionales con una visión que va mucho más allá a lo que tenemos frente a las narices, que a veces ni siquiera eso vemos. Yo creo que definitivamente, si usted va al médico y le da una receta, porque hasta el cuerpo humano tiene diferentes necesidades en diferentes momentos. Todos los expertos que han venido y que se han traído, los estudios que se han hecho, son válidos en el momento que se hacen, porque en realidad la economía está viva. Es cambiante. Y es cambiante totalmente. Entonces, yo creo que definitivamente si su receta médica dice una pastilla al día y usted no se la bebe, a los 6 meses vuelve a donde el médico, porque a los 6 meses quizá ya requiera de 2 y con una no le va a funcionar. Entonces, sí, definitivamente hay soluciones, pero tienen costos. A veces para los estados tienen costos políticos importantes, para los partidos políticos. Hay que tomarla, o sea, la economía no camina sola, para bien o para mal. Hay diferentes esquemas que entran en juego y eso es un poco lo que a veces sucede. Pero de manera global, si estamos un paso más adelante, aunque no sean los 10 pasos que quisiéramos, por lo menos lo importante es que estemos en la dirección correcta. George, vamos a repetir el evento de fecha, hotel, o sea, el lugar y todo. El evento va a ser el 18 de noviembre, Think Economics, a celebrarse en el GW Marriott, en el JW Marriott, en el Hotel Marriott de Santo Domingo, de 8:30 de la mañana a 12:30 de la tarde. ¿En cuál de los Marriott? En el Marriott ubicado en la Churchill, la avenida Churchill. La Blue Mall. El Blue Mall. JW Marriott, correctamente. Okay. El JW Marriott. Debo de agradecer a nuestros patrocinadores, entre los cuales se encuentran patrocinadores Diamante, el Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana, la Universidad Iberoamericana, UNIBE, el Listín Diario. Como patrocinadores platino tenemos a Metropac, a Metro Autobuses y Metro Tours. También nos acompaña el Consejo Nacional de Competitividad como patrocinador Diamante y agradecemos también el patrocinio oro de Universal de Seguros, Mercasid, Banesco, Propagás, Viamar, Grupo Viamar, Banco Popular, Lion Bridge, Indubeca, así como la colaboración de miembros y patrocinadores como ROS, GTM Consult, Grupo Banco Mundial, Carnet, FOSS Workshop, Independent Financial Centers of the Americas. ¿Y para tú participar en el evento? Para participar en el evento hay que comprar una boleta. Las boletas tienen un precio de 5,000 pesos por persona y 4,000 pesos para los miembros y patrocinadores. Básicamente la idea es que desde que se cumpla el procedimiento, el proceso de registro, el evento arranca y básicamente continuamos hasta las 12:30. ¿El día entero? Hasta las 12:30, única y exclusiva. ¿Es una mañana? Una mañana, de abierto 8:30. al público. Sí, abierto al público, bueno, con el tema abierto de con el pagando. Con pagando la Claro, boleta, claro. No, correctamente. lo que quiero decir es si cualquier interesado puede... Pagando puede entrar. Cualquier interesado y siempre tratamos de que la visión de nuestros expertos sean objetivas. O sea, ¿Y si tú se en tan fijan, poco tiempo tú crees que pueden hacer una buena exposición? Sí. De hecho, está comprobadísimo que más allá de 15 minutos, 20 minutos para temas puntuales, la persona se empieza quizás a cansar un poco. Como hay que ver varias visiones de varios expertos, sería un poquito complejo de llevarlo más allá. Entonces, como les decía, 15 minutos cada uno es un reto, pero eso nos obliga. De hecho, grandes empresarios han hablado, que bueno, ahora me reservo el nombre, pero a nivel internacional, que utilizan la técnica de las reuniones de pie. En 5 o 10 minutos se enfoca en los puntos claves que hay que analizar y se termina. Aquí tenemos 15 minutos, a veces se roban 1 o 2, entonces terminan siendo unos 17 minutos, pero la idea es que de 8:30 a 12:30 se haya agotado la agenda de los 4 expositores, más el expositor principal internacional que va a tratar el tema de competitividad, y luego dejamos un
amplio espacio de unos 45 a 50 minutos para preguntas y respuestas. Y la fórmula que siempre utilizamos es que no tenemos un break específico, sino que hay una estación de café con algunos refrigerios para que las personas se paran en el transcurso del evento. No hay que hacer pausa. No hay que hacer interrupción ni pausa. Arrancamos a las 8:30, 12:30 se concluyó. Te agradecemos mucho que haya considerado Agenda Económica para dar a conocer el evento. Nosotros estamos abiertos, si ustedes lo entienden, después que hagan el evento y quieren dar a conocer, por ejemplo, resultados y cosas, excelente, pues nos hablan y podemos hacer un proyectar algunos cortos de algunas exposiciones si se quiere. Pues me parece genial porque precisamente Bernardo está a cargo de redactar un artículo con las conclusiones que pretendemos publicar con el respaldo de la universidad. Si lo firman, podríamos proyectarlo por acá. Perfecto, así que vamos a estar por aquí presentándolo con muchísimo gusto. No hay problema. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Placer. Gracias, igual. Nos vemos en el próximo segmento, amigos. Saludos cordiales amigos y amigas de Agenda Económica. Perdón, ya esta es la segunda parte del programa. En la primera tuvimos a un experto que estaba anunciando un evento. Ahora vamos nosotros, Ezequiel y quien les habla, vamos a hablar sobre temas económicos de actualidad. Yo creo, Ezequiel, que una información que vi en los medios de comunicación en estos días es de suma importancia y creo que vale la pena que la analicemos. Se trata de la decisión que tomó la Junta Monetaria, el Banco Central, de mantener la tasa de interés sin variación en su última reunión de política efectuada a finales de este mes, creo que a finales del mes pasado. Perdón, la tasa de interés de política monetaria. La tasa de interés de política monetaria, que no es necesariamente la tasa de interés que cualquier persona va a pagar en un banco. O a recibir. Eso depende de es una tasa de política que hacen las autoridades. Pero de ella hacen tendencia. Claro, porque es la tasa indicativa que utilizan las autoridades monetarias para inducir lo que debe ser el precio del dinero en la economía en un momento dado. Y también una tasa que te indica la política monetaria que están siguiendo las autoridades para dar soporte, pero sobre todo, y en el caso de las autoridades del Banco Central, es para mantener la estabilidad de precios, que es la función principal de las autoridades monetarias. En esta oportunidad, la tasa monetaria se reiteró a un 5% anual. Tiene ya bastante tiempo. Sí. Hace un buen tiempo, por cierto, busqué la información y vi que en septiembre se reiteró al 5%, que en agosto al 5%, en junio al 5%, en julio y junio 5%, y ahora al 31 de este mes se volvió a reiterar. La tasa de interés es el indicador fundamental de lo que es la política monetaria. Es un instrumento que se utiliza, que utilizan las autoridades monetarias para inducir precios y para mantener la estabilidad de precios en una economía, que es uno de los elementos más importantes para que las actividades económicas y los agentes económicos se sientan cómodos con lo que están haciendo las autoridades en el manejo de la política económica. La tasa de interés se había modificado en el discurso que pronunció el gobernador Ezequiel.
con motivo del 68 aniversario del Banco Central. Ese discurso fue el pasado 23 de octubre. El gobernador dijo que la estabilidad de precios ha permitido una reducción de la tasa de interés de política de 125 puntos básicos. Eso quiere decir 1.25 de interés. Esa tasa bajó de 6.25 a 5%, lo que, entre otros factores, ha provocado un incremento de un 10.3% en la cartera de crédito del sistema financiero que ofrece el sistema financiero privado al sector privado de la economía. La tasa de interés del 6.25% se mantuvo fija, sin variación, por 19 meses consecutivos desde el 2013, sin variación. Anterior a esa fijación de tasa, la tasa de interés estaba en un 4 punto y tanto por ciento, un 4.25% a principios del año 2013. ¿Qué pasó? Bueno, el 2013 fue el primer año del gobierno. Se puso en vigencia una reforma fiscal que se había adoptado a finales del 2012, después que hubo el traspaso de mando y se encontró que había una situación fiscal difícil, había un déficit fiscal que era bastante elevado, terminó en esa época en un 6.8% del PIB, demasiado elevado. Entonces, ante esa situación, las autoridades nuevas, encabezadas por el presidente Medina, se vio en la necesidad de hacer una reforma tributaria, con la cual se pretendía que los ingresos fiscales crecieran en 1.5% del PIB. Lamentablemente no se logró esa meta, se logró apenas un 1% del PIB con esa reforma. Pero el hecho es que al poner en vigencia una reforma a principio de un año, normalmente las actividades económicas se resienten porque la aplicación de nuevos impuestos hace que los agentes económicos reaccionen de diferente manera y hay una expectativa que se da que afecta a la actividad productiva. Por esa razón, la tasa de interés hubo que bajarla como medida de política de las autoridades monetarias a un 4.25% a principios del año 2003. Luego, la tasa fue subida a 200 puntos básicos cuando las actividades comenzaron a responder y se vio que había un cierto movimiento de calentamiento de la economía. Y ante la necesidad de mantener una estabilidad de precios, las autoridades monetarias decidieron aumentarle 200 puntos básicos a la economía y la llevaron de 4.25 a 6.25 la tasa de interés. La mantuvieron ahí durante 19 meses. Ahora, recientemente, dado que la estabilidad, como decía el gobernador, se ha mantenido, la tasa volvió a ser modificada, pero no de una sola vez. Se modificó en la reunión de política del 30 de marzo del 2015, se redujo la tasa de interés en 50 puntos básicos, eso es un medio del 1%. En abril, 50 puntos básicos y en marzo, 25 puntos básicos. Ese fue el 1.25% que se redujo la tasa de interés y ahora esa tasa de interés pues se está modificando para fijarla, se fijó en el 5% y se ha mantenido así durante varios meses consecutivos. ¿Qué te indica esto? Bueno, ya el gobernador decía que parte de los resultados de mantener una tasa de interés a ese nivel es que el crédito se ha aumentado y en ese discurso el gobernador habló de que en lo que va de año, creo que la cartera de crédito que le ofrece el sector financiero al sector privado se aumentó en unos 51 mil millones o un 10%, 10 y pico por ciento creció. Entonces, eso significa que mantener una tasa de interés a un nivel bajo
sirve para activar y dinamizar la economía. Sobre todo hay áreas como el sector de la construcción, que es muy importante porque se activa mucho y la tasa de interés es un factor importante. Y ya vimos como en el discurso que pronunció el gobernador en esa ocasión, uno de los factores que más han incidido al crecimiento de la economía es precisamente el sector construcción, que creció creo que un 17% en lo que va de este año. Entonces, estos son los elementos importantes que hay que destacar y la razón por la cual siempre hay que tomar en cuenta lo que hacen las autoridades en materia de política monetaria utilizando la tasa de interés como un instrumento. Normalmente, cuando la tasa de interés hay que subirla por razones de que se puede afectar la estabilidad de precios, comienzan a surgir comentarios y a criticar porque obviamente el sector que utiliza el dinero para financiarse, el dinero lo toma los mercados, cuando tú le subes la tasa de interés está aumentando el costo de las inversiones. Entonces normalmente eso genera crítica, pero más que una crítica, lo más importante es que se pueda mantener la estabilidad de precios. Y por eso las autoridades siempre se mantienen activas, dándole seguimiento a lo que pasa con la economía, tanto en el plano interno como en el plano internacional, para tomar medidas anticipadas y evitar que pueda producirse un incremento de la tasa de interés que puede tener serias repercusiones en la estabilidad de precios. Vamos a una parte, seguimos comentando. Bien amigos, continuamos con el programa Agenda Económica. Luis Núñez Santana y un servidor, Ezequiel Molina Lizardo, están con ustedes. Estamos hablando de la decisión de la Junta Monetaria de mantener la tasa de política monetaria en un 5%. Y realmente yo quisiera, Luis, que comunicáramos la verdadera importancia de esto, como tú lo explicaste, pero seguir dándole en cierta manera un poquito más de detalle. Como tú decías, en cierta manera eso es una tasa indicativa. ¿Para qué sirve la tasa de política monetaria? Lógicamente, esta es la forma de que las autoridades monetarias le den confianza a todos los actores de la economía dominicana, o sea, todos los que intervienen en la economía, que somos todos, tanto consumidores como el sector financiero, como inversionistas extranjeros, inversionistas locales, necesitan tener confianza en la economía. Y la tasa de política monetaria precisamente es un factor de confianza. En el sentido de que cuando en un país como este se mantiene por mucho tiempo sin variación la tasa de política monetaria, significa que las autoridades monetarias tienen total confianza y tranquilidad de que la estabilidad macroeconómica se mantiene, en el sentido de inflación, de tasa de cambio, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos ahora mismo una economía que se entiende que tiene un altísimo desempleo, y sobre todo en el nuevo empleo. Aunque manejado de la manera abierta, lo que se llama la tasa de desempleo abierta, es una cosa y cerrada es otra. Por ejemplo, cuando tú haces una encuesta y dices, ¿tú trabajas? La gente dice, no, yo no trabajo. ¿Pero tú quieres trabajar? No, a mí no me interesa trabajar. O sea, tú no puedes entonces poner a ese individuo como dentro del punto de desempleo, porque él no está buscando trabajo. Entonces, aun cuando se supone que tenemos esa tasa de desempleo abierta, que se supone que si tú bajaras
la tasa de política monetaria, tú dinamizas la economía, como así se quiere, ¿no? Tú haces una especie de campaña de expansión, porque la gente con tasas mucho más bajitas, pues tiende a coger prestado para hacer inversiones, negocios pequeños, negocios grandes, ampliar su negocio, importar más, y hace planes. Pero ¿qué sucede? Que hay que tener mucho cuidado. Se supone que tú creas empleo. Ahora bien, ¿qué tú haces creando empleo subiendo la inflación? ¿Qué tú haces creciendo la economía que en vez de un 6%, que quedamos 10% con altísima inflación? Eso llega sencillamente a desplomarse como pasó con Brasil. El ejemplo es Brasil. El ejemplo para nosotros tiene que ser Brasil. Hay que verse en el espejo de Brasil. Brasil pasó desde el año 2000 al 2012 con una economía espléndida, envidiable, crecimiento por las nubes, pasó de hecho de una economía desarrollada pero bajita a una economía altísimamente desarrollada, se ubicó entre los 20 países más ricos del mundo, pero ¿y ahora? Brasil tiene una inflación que pasa del 30%, Luis Núñez y amigos de Agenda Económica. 30% de inflación, eso no lo aguanta ninguna economía y ningún ciudadano de ningún país. Sí. Pero al mismo tiempo, ahora no tiene crecimiento. Brasil está en crecimiento negativo, ahora mismo. Tiene crecimiento negativo, inflación. O sea, es un desastre lo que tiene el momento. Por eso es que la gente dice, pero ¿cómo Ezequiel salta de una política, de una tasa de política monetaria a crearse? Es que precisamente la tasa de política monetaria, como es indicativa, te dice a ti si yo puedo como entidad financiera captar y prestar y a qué tasa. ¿Para qué? Para que la economía ni se baje mucho ni suba demasiado, porque estos países lo que más tienen que cuidar es la estabilidad macroeconómica. Entonces, ¿qué buscaron, qué vieron los miembros de la Junta Monetaria dirigidos por el gobernador del Banco Central, Héctor Valde Alviso? Si tenemos estabilidad macroeconómica, si tenemos tasa de inflación controlada, si tenemos la tasa de cambio controlada o en cierta manera estable, no hay que inventar. Deja esa tasa ahí que está dando totalmente resultados. Ahora, si ellos vieran que la economía baja demasiado su crecimiento y tuviera tal vez un crecimiento de 1 o 2%, dice, hey, es posible que tengamos que bajar la tasa de política monetaria. Y viceversa. Si viene y crece mucho, pero entonces la inflación está subiendo, entonces ¿qué hacen? No, espérate. Vamos a subirla para ver si se me aguanta un poco la economía. Entonces, eso es, señores, yo diría que la responsabilidad genial que han tenido la Junta Monetaria y el gobernador del Banco Central. Señores, es que es una altísima responsabilidad que estos amigos de la Junta Monetaria no permitan que la economía dominicana se nos vaya de la mano. Y como dijo Luis, van a haber mucha gente que comienza a decir, no, que aquí tenemos que tener esa tasa más bajita porque todavía los préstamos están muy altos. Cuando aquí todavía se está cogiendo vehículos financiados que bajan del 10%. Es alguna cifra, Luis, que estamos prestando. Hay tasas la tasa de interés es una cifra. A menos de un 9%. 7.5 garantizada en un año y 11% garantizada a 3 años. O sea, cuando tú coges un vehículo para 3 años, que no te van a subir la tasa. Menos de un 1% mensual. Hasta hace 5 años, por decir mucho, tú cogías un carro prestado y a los semestres te estaban subiendo la tasa. Ya eso no sucede. Eso no sucede. Yo personalmente tengo que decirlo. Yo tengo un vehículo financiado de hace 3 años. Cumple ahora en este mes 3 años. Y a mí no me han subido un centavo. Al contrario, me bajaron un poco. Y eso te da tranquilidad a que cuando se te cumple ese financiamiento, dices, bueno, pues yo puedo mejorar mi vehículo. Puedo cambiarlo. Yo puedo cambiarlo. Yo puedo renovarlo porque tengo esa tranquilidad. Entonces, esa es la diferencia cuando una economía está estable. Pero vámonos, ese es el consumo, Luis. Yo quiero decirle, y en la producción, tú sabes lo importante que es que cuando tú tienes un proyecto de producción industrial o comercial o lo que tú quieras, tú dices, bueno, yo tengo una tasa de interés estable
voy a meterme en un proyecto que me va a coger 5 años entre el financiamiento y lo que yo puedo pagarlo, pero yo sé que no me van a dar susto, porque las inversiones no pueden tener susto porque tú te imaginas, o sea, un consumo, tú pierdes el carro tal vez, o pierdes cualquier cosa que tú compras, pero tú no pones un negocio, una empresa, para que después te salga el banco diciéndote, mira, esa tasa de interés no es la que yo te pude prestar, ahora te va a subir. No. Entonces, es que la estabilidad macroeconómica de un país es importante para todos, incluyendo para los inversionistas extranjeros, porque los que vienen aquí también a invertir quisieran tener estabilidad. ¿Por qué? Porque de una u otra manera tienen cierta extradición, por así decirlo. O sea, sacan una cantidad de beneficios. Pero si se le va y las ventas le caen o el proyecto se cae, dime. O sea, no hay manera de que la gente tenga la confianza. Entonces, la tasa de política monetaria, así como la gente que no le está prestando mucho la atención, el Banco Central lo publica todos los meses. Todo mes se dice el Banco Central porque es un derecho y una obligación de la Junta Monetaria decirle a los agentes financieros, bancarios y el consumidor, la tasa de política monetaria se mantiene así o varía de esta manera. Que tengamos nosotros casi un año entero ya con estabilidad y que lo que hizo fue aquella vez, como tú dijiste, que cuando estaba a 4.25 tuvimos que subir a 6.25. ¿Por qué? Porque estaba cogiendo... Porque la estabilidad estaba en riesgo. Estaba en riesgo. Subimos. Después que llegamos, bajamos. Esa es. Ahí es que está. Y yo recuerdo, Luis, que fue criticado dentro del propio gobierno, cuando después de estar allá, que la bajaron, que también soltaron encaje, que, o sea, espérate, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? No, porque los políticos, que nada más piensan políticamente, quieren que la tasa de interés sea bajita para que haya más actividad productiva, no le importa el riesgo que eso implica. Y hay que tomar en cuenta un asuntito. Cuando las autoridades monetarias se reúnen para discutir la decisión que van a tomar con respecto a la tasa monetaria, a la tasa de política, lo primero que se hace es lo que se llama un balance de riesgo. Ese balance de riesgo se refiere a las proyecciones de inflación, a las expectativas Vamos a explicar el balance de riesgo en el próximo segmento. Okay. Es muy importante porque así tengamos el concepto completo. No nos corten, amigos. Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Ezequiel y quien les habla, estamos hoy analizando la decisión de las autoridades monetarias en torno a la tasa de interés, que la dejaron fija en un 5% anual. Es la tasa de política o la tasa indicativa que adoptan las autoridades monetarias para inducir el precio del dinero en el mercado. Decíamos antes del corte que cuando las autoridades monetarias se reúnen, o la Junta Monetaria, se reúnen para decidir la decisión que van a tomar o para la decisión que van a tomar con respecto a la tasa de interés, normalmente se hace un análisis de varios factores que se conoce como un balance de riesgo y que tiene que ver con la inflación, las proyecciones de inflación, las expectativas que hay en el mercado, el panorama macroeconómico nacional y el entorno internacional relevante para la economía dominicana. En el caso de la República Dominicana, la tasa de inflación al mes de septiembre se situó en 0.39% y en términos anualizados o acumulados, la inflación a ese mes terminó en 1.3%. Eso quiere decir que la tasa de inflación no es
no tiene expectativa de que puede poner en riesgo la estabilidad de precios, sino que se mantiene muy estable los precios en la economía. Entonces, todo esto, ya como hemos subrayado, hay un elemento y tal vez un ejemplo para terminar esto, Ezequiel, y para que la gente pueda entender mejor por qué es tan importante la estabilidad de precios. Recordemos lo que pasó aquí en el 2003 y en el 2004. Los precios, la tasa de interés, la tasa de cambio y los precios básicos de la economía se dispararon por razones del mal manejo de la política monetaria. No se tomó en cuenta la importancia de una política monetaria que garantizara la estabilidad de precios. ¿Y qué ocurrió? Los precios comenzaron a subir, los capitales comenzaron a marcharse de la economía, todo el que tenía ahorro en moneda nacional comenzó a convertirlo en moneda extranjera, uno para tenerlo aquí, otro para llevárselo del país, y prácticamente las inversiones se cayeron. La economía no creció en esos años, son prácticamente los únicos años durante los últimos 20 años en que la economía no creció, fue en ese momento. Y la pobreza se disparó, creo que en 1.5 millones de personas. Todavía hoy día nosotros estamos pagando el precio crecimiento negativo de esa mala política que se llevó a cabo en esos años 2003-2004. Y por eso nosotros estamos hoy día, no hemos podido todavía restablecer y el combate a la pobreza se ha hecho más difícil. Por cierto, Luis, sí. Luis Abinader no mencionó el dinero que tenemos que pagar nosotros desde el presupuesto para el déficit cuasi fiscal y la recapitalización del Banco Central. No, porque no le conviene en ese caso. Eso es una gran historia, pero lo importante es que entendamos por qué es clave que las autoridades monetarias se mantengan celosas, se mantengan a la expectativa y tomen a tiempo las decisiones que deben tomar, tanto para reducir como para subir la tasa de interés, porque va a depender mucho de esos factores que se toman en cuenta para tomar una decisión, que son las expectativas sobre lo que puede ocurrir con los precios básicos de la economía. O sea que esta es una situación y por eso nosotros entendemos que es importante que hagamos este tipo de análisis. Mira, la tasa de política monetaria de la Reserva Federal Norteamericana la mantuvieron abajo, no la quisieron subir. ¿Por qué? Porque todavía se mantiene el desempleo por el mismo. Y el crecimiento ha disminuido. Entonces ellos dicen, no, si la subimos, nos crea problemas, entonces mayores problemas de crecimiento. No fue de que pensando en los otros países. No. Estados Unidos no piensa en ningún país que no sea en ellos. El desempleo en Estados Unidos está en lo que la Reserva Federal llama tasa de equilibrio, o sea, de pleno empleo, porque está un 5% menos. Para ellos eso se define como pleno empleo. Correcto. Pero las expectativas de crecimiento de la economía norteamericana todavía no son sólidas. Hay que esperar que pase más tiempo, que se pueda tener un panorama bien claro y bien seguro de que ya la economía necesita un poco de enfriamiento debido a que está creciendo mucho y hay que controlar los precios. Correcto. Bueno, amigos, gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo programa.